Entonces, nosotros habíamos visto que de la ecuación de Van der Waals, que estaba escrita de esta manera, si recuerdan, esta es la ecuación de Van der Waals en términos del volumen molar, pero también podíamos ponerla en términos del número de moles y del volumen. Nosotros de ahí habíamos encontrado que la ecuación de Van der Waals podía escribirse de estas tres formas, ¿sí? Nosotros podríamos escribirla de estas tres formas, en donde vimos que el coeficiente A, ¿de qué dependía? ¿Qué representaba? Si recuerdan, representaba la fuerza de atracción entre las moléculas, ¿sí? Que implicaba que P es menor que la presión ideal y que B no necesita ser infinito para que la presión sea nula. ¿Y el coeficiente B de qué tenía? ¿Qué tomaba en cuenta? El volumen de las moléculas. Que nos decía que B no necesita ser cero para que la presión sea infinita. Entonces, nosotros aquí habíamos encontrado que la ecuación era una ecuación de tercer grado en el volumen molar. Por lo que tendría que existir tres volúmenes que cumplieran la última ecuación. Esos tres volúmenes habíamos visto que correspondían a los tres puntos dentro de la región de coexistencia entre la isoterma T que cruza por la presión P. De aquí tengo el dibujo. Por ejemplo, la presión P1, teníamos tres puntos que son la solución a la ecuación de tercer grado de Van der Waals. También vimos que para temperaturas lo suficientemente bajas, como por ejemplo la temperatura T1, las tres raíces eran reales. Pero si nosotros aumentábamos la temperatura, por ejemplo, a la temperatura 2, habíamos visto que estas soluciones se aproximaban entre sí hasta que llegábamos a la temperatura crítica, que era donde las tres raíces eran iguales. Y para temperaturas como T3, ya no existían raíces reales. Dijimos que eran imaginarias. Aquí, ¿qué nos implicaba? Que la isoterma T crítica era un punto de inflexión. ¿Sí? Y arriba de la cual ya no se presenta un cambio de fase. Arriba de esta curva ya no hay cambios de fase. Entonces, el punto crítico estaba caracterizado por las condiciones. ¿Cuáles eran las condiciones, chicos? El punto crítico. ¿Presión crítica? Sí, pero habíamos visto que estaban caracterizados por dos condiciones. ¿Cuáles eran las condiciones? Que la parcial de P con respecto a B a temperatura crítica es 0. Ajá, ¿y la otra? Y que la segunda parcial también es 0, ¿no? Sí, Bueno, la segunda esa es parcial. la segunda parcial de P respecto al volumen a temperatura crítica era igual 0. Estas eran las dos condiciones que nos caracterizaban este punto de inflexión, el punto crítico. Nosotros de ahí habíamos visto que, aquí están las condiciones, nosotros habíamos visto que si derivábamos la ecuación de Van der Waals, de ahí nosotros obteníamos estas expresiones, que la derivada de P respecto de B era 1 entre n por lo que está entre el paréntesis y la segunda derivada era esa expresión. Ya de ahí nosotros que habíamos encontrado, si nosotros evaluamos en temperatura crítica, nos conducía a que, ¿cuánto valía el volumen molar crítico y la temperatura crítica? El volumen valía 3B, la temperatura crítica 8A sobre 27B cuadrada por R. Sí, aquí. Entonces habíamos encontrado que
nosotros hayamos encontrado esta expresión para la temperatura crítica y el volumen crítico, si nosotros de ahí despejábamos, teníamos efectivamente que el volumen molar crítico era de 3P y la temperatura crítica era 8A 27B sobre 27B cuadrada R. Y si nosotros sustituíamos, teníamos que la presión crítica estaba dada por A sobre 27B cuadrada. ¿Sí? ¿Hasta ahí tuvieron dudas? No, hasta ahí no. ¿Sí? Ahora vamos a definir el factor de compresibilidad como el cociente del volumen molar del gas real entre el volumen molar del gas ideal. Vamos a definirlo así. A la misma presión y temperatura. Si nosotros definimos el coeficiente de compresibilidad, tenemos esta expresión. Lo definimos como Z y es el volumen del gas real, volumen molar del gas real entre el volumen del gas ideal. Pero, ¿cómo se define la del gas ideal? El volumen ideal, el volumen molar del gas ideal. ¿Alguien recuerda? El del gas ideal, el volumen molar. ¿Alguien se sabe? El volumen molar del gas ideal. ¿Es solamente RT sobre P? RT sobre P. Ahí está. Ese es el del gas. Acuérdense que el volumen molar es B sobre N. Si nosotros despejábamos de la ecuación del gas ideal, simplemente nos va a quedar RT sobre P. Y si nosotros aquí simplificamos, nos va a quedar simplemente que es presión por el volumen del gas real entre RT. ¿Sí, chicos? Esta medida es una cantidad, es una medida que nos dice cuánto se aleja el gas real del comportamiento del gas ideal. Esta medida nos proporciona esto. Entonces, aquí nosotros tendríamos ahorita para el punto crítico, tendríamos que el factor nos quedaría ¿cómo nos quedaría el factor para el P crítica, volumen molar crítico, R, T crítica? ¿Sí, chicos? Acá se los anoto lo que les dije. ¿Me dicen cuándo le pueda pasar? Ya. Ok. Si nosotros aquí para el punto crítico, nosotros sustituimos para el gas de Van der Waals, ¿cuánto vale la presión crítica, el volumen crítico y la temperatura crítica? Díganme más o menos a cuánto llegamos.
Sustituyan esto, presión crítica, el volumen molar crítico y la temperatura crítica. ¿3 octavos de B? Sí, más o menos 3 octavos. Si nosotros hacemos la cuenta, para el de Van der Waals sería, Z tendría el valor quedaría más o menos así, y que es aproximadamente 3 octavos. ¿Sí? Que es aproximadamente, tiene este valor. Es igual aproximadamente, ¿sí? ¿Dudas acá? No. Bueno, chicos, aquí tenemos que la presión crítica y el volumen crítico son característicos de cada gas. Y si nosotros por alguna razón podemos medir tanto la presión como el volumen crítico, entonces a partir de ello nosotros podemos determinar los coeficientes A y B, y ya con ello nosotros también podemos determinar la ecuación de estado. Por ejemplo, para el vapor de agua ya están determinados la temperatura crítica, el punto crítico y el volumen crítico. Por ejemplo, para el agua, la temperatura crítica es de 375.92 grados Celsius. La presión crítica es de 220 atmósferas y el volumen crítico es de 3.22 litros. Esto es para 1 kilogramo de agua. Aquí se los anoto los puntos críticos del vapor. Tenemos estos 3 puntos. Si ustedes realicen las cuentas y me dicen entonces cuánto valen los coeficientes. Bueno, estos valores es para 1 kilogramo de agua.
Calculen los coeficientes A y B y déjenlos en litro, atmósfera y mol para no estar metiéndonos con las conversiones. Y me dicen cuánto les sale el valor de A y el valor de B. ¿Le puedo pasar, chicos? Sí. Bueno, chicos, si ustedes sustituyen los valores, realizan los cálculos, les va a salir que A y B tienen estos valores.
¿Sí le salen esos valores? No, no me salió el de A. ¿El de A? A ver, después. ¿Cuánto te salió? Me salió un número muy grande. Así que creo no. que están mal mis cuentas. Sí. No, si es un número muy, muy grande, no. Bueno, chicos, pero también nosotros podemos calcular el coeficiente de compresibilidad teniendo la temperatura crítica, la presión crítica y el volumen crítico. Si nosotros también nuevamente sustituimos en Z los valores, nos va a dar un valor de que Z es igual a 0.23. Si nuevamente tomamos estos valores para el vapor de agua, nosotros tenemos que el coeficiente de Z, de compresibilidad a temperatura crítica, nos da un valor de 0.23. Y se encuentra que para varios gases reales, el valor del coeficiente de compresibilidad oscila entre 0.23 y 0.31. Eso lo pueden ver en el García-Collin, que les presenta varios valores para varios gases reales. Y se los anota. Y entonces de acá oscila, pero esto, si se dan cuenta, estos valores es menor que el valor dado por la ecuación de Van der Waals. Estos valores son menores a lo que habíamos calculado anteriormente de 3 octavos. Por lo que de aquí nosotros decimos que nos está mostrando que la ecuación de Van der Waals es una ecuación que solamente es una aproximación cualitativa a su verdadero comportamiento. ¿Sí, chicos? Aquí se los voy a anotar. Me dicen cuando le pueda pasar. Listo. Ok, ahora veamos qué pasa dentro de la curva de coexistencia. Veamos que dentro de la curva de existencia nosotros vamos a tener estados metaestables y estados inestables. Fijémonos primero en la región de coexistencia líquido-vapor, porque es más simple. Veámoslo en esa región. Entonces nosotros vamos a ver ahora los estados metaestables y estados inestables. ¿Le puedo pasar? Sí. Ahora, nosotros, como les decía, si nos fijamos en la región de coexistencia líquido-vapor, fijémonos ahí por simplicidad. Nosotros vamos a tener que se encuentra experimentalmente que a partir del punto D, en el punto D, aquí tenemos, un vapor libre de polvo y perturbaciones puede comprimirse isotérmicamente, lentamente, y hacerlo
siguiendo la trayectoria D de prima. Acá tenemos, si pueden ver, si se alcanza a ver el punto D y el punto D prima. Sí, se alcanza a ver. Entonces nosotros podemos ahí comprimirlo isotérmicamente, pero muy lento, y lo podemos hacer que vaya desde el punto D al punto D prima a partir de la línea roja, manteniéndose en su estado de vapor. En este estado se llama vapor sobrecalentado, pero nosotros si le ponemos una pequeña perturbación o una impureza, lo hacemos que caiga súbitamente en una línea horizontal hasta C'. Si nosotros de repente la hacemos, va a caer horizontal y va a llegar hasta la trayectoria C'. En este estado, en esta caída que tiene súbita, se condensa esa parte se va a condensarse parte del vapor. Análogamente, aquí vayan viendo la figura, a partir del punto B, tenemos acá el punto B, un líquido libre de polvo y perturbaciones puede seguirse expandiendo isotérmicamente, pero lentamente, y hacerlo seguir la trayectoria B'. Acá. Nosotros podemos hacerlo y llevarlo de B a', manteniéndolo en el estado líquido. Y en estos puntos se llama líquido sobreenfriado. Pero nuevamente, si nosotros le ponemos una pequeña perturbación o impureza, lo hacemos subir súbitamente de la línea B a la C'. Y en esta parte se va a evaporar parte del líquido. Entonces vemos que los estados en la línea BB' y D' se mantienen estables mientras no se les perturbe, pero pierden súbitamente esa estabilidad al perturbarlo. ¿Sí, chicos? ¿A qué se refiere con perturbarlo? Que, por ejemplo, yo le puedo poner una impureza o de repente, por ejemplo, lo estoy haciendo lentamente, lo estoy comprimiendo o le estoy haciendo lentamente y de repente le hago de más. Entonces ya lo perturbé, ya no voy lento. Ok, gracias. Si yo puedo hacer, o por ejemplo, en los experimentos les puede caer otra sustancia, obtener otro, y ya no está tan puro el sistema, entonces esa es la perturbación que se le va a poner, ya no está puro, le cae polvo, cualquier cosa, entonces va a hacer que súbitamente caiga. Entonces de aquí nosotros podemos ver, de aquí que podemos ver que los puntos B y B', D y D' se mantienen estables mientras no se les perturbe, pero pierden súbitamente esta estabilidad al perturbarlos. Esto nos indica que estos estados, pues no son estados de equilibrio, no lo son, pero tampoco son estados de no equilibrio. A este tipo de estados se les llama, son unos estados especiales, se les llama estados metaestables. ¿Sí? De acuerdo. Entonces nosotros, otra cosa, si nosotros llegamos, pero muy, muy cuidadosamente al punto D' y ya estamos ahí, estamos en el punto D' y requiere seguir la trayectoria D' a C', resulta que es imposible hacerlo. Pues al intentar avanzar ligeramente sobre esta línea, la que está como amarillita, si nosotros queremos ir, al querer hacerlo, avanzar ligeramente sobre ella, el sistema colapsa hacia la línea horizontal C'D. Sin que se medie la perturbación, no va a haber ninguna perturbación, pero si yo lo quiero hacer, va a colapsar, aunque no exista alguna perturbación. Esto es así porque en estos puntos la compresibilidad isotérmica es negativa. En este punto nosotros tenemos que la compresibilidad es negativa. ¿Sí, chicos, ahí?
No se preocupen por escribirlo, ahorita se los pongo el texto. Yo no comprendo muy bien por qué colapsa. No, ¿en qué parte de qué colapsa? ¿Cuando yo lo voy comprimiendo o cuando...? Cuando intenta pasar de D' a C', colapsa a la recta C'D, ¿verdad? Ujú. Ajá, no entiendo por qué colapsa así. ¿Por qué no? Porque nosotros en esta parte y en esta parte, yo tengo, ¿qué nos indicaba que la compresibilidad fuera positiva o negativa? En primera. ¿Se acuerdan de la compresibilidad cómo estaba definida? El volumen molar sobre el volumen molar ideal. Ujú. Pero la otra forma de que habíamos definido la compresibilidad cuando lo vimos para el gas ideal, habíamos definido la compresibilidad de alguna manera. Lo de 1 sobre B por la Ujú. parcial. Era La lo de parcial K. de B Ajá, respecto de P a temperatura constante, ¿sí recuerdan eso? sí, En esa zona, ¿cómo es la parcial de B respecto de P? Fíjense bien cómo estoy haciendo la compresión, de dónde voy a dónde voy. sería negativa. Voy de un volumen mayor a un volumen menor, pero voy de una presión mayor a una presión menor. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Sí, Entonces la parcial de B respecto de P es positiva. sí, Entonces el coeficiente de compresibilidad era, acuérdense que era menos 1 entre B, la parcial de B respecto de P. Entonces el coeficiente completo es negativo. ok. Entonces en esa parte, ¿qué me implicaba que el coeficiente fuera negativo? ¿Qué me implica? ¿Qué significa en sí que sea la compresibilidad? ¿Qué significa? ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es comprimir, no? Sí, Entonces, que sea negativo aquí es que es prácticamente imposible hacerlo. No existe un valor que nosotros podamos hacerlo. De cualquier manera, de cualquier manera que tú trates de llegar del punto D a C', en este punto, si tú lo intentas, no se puede. No puedes hacer una compresión, se puede decir, real o válida, y luego va a colapsar. No lo puedes hacer. En ese punto tú ya no puedes. Eso es lo que nos implica el coeficiente de compresibilidad negativa. Entonces, si colapsa, la única opción que le queda es que cambie de estado, ¿no? Parte del sistema es que pase. sí, sí, ya entendí. ¿Sí? Gracias. Entonces, nosotros de acá, ¿sí les queda claro para los demás, chicos? Sí, Entonces, que el coeficiente sea negativo nos indica que una disminución en el volumen produce un decremento en la presión. Y como el exterior está en equilibrio, está equilibrado a la presión del sistema y empujado al mismo tiempo, este hace que disminuya el volumen. Entonces el sistema colapsa en la línea horizontal, lo que provoca que se condense parte del vapor. Y lo mismo va a ocurrir en el punto B si se intenta seguir la trayectoria de B. Si nosotros intentamos seguir la trayectoria de B' a C. Entonces de aquí vemos que los puntos de la trayectoria B',
C' y D' son inestables, porque cualquier cosa que nosotros le hagamos va a colapsar. Y podemos ver también que el punto B' y D' correspondientes a su sucesiva isoterma, si lo pueden ver acá, de la isoterma, caen sobre la línea, sobre la curva azul, ¿sí lo pueden ver? Que cae sobre la curva azul de la figura, cuya parte superior toca el punto crítico. Si pueden ver la curva azul, va subiendo y llega hasta el punto crítico. Esta curva que ustedes ven acá, la curva azul, se llama curva espinodal y es la frontera que nos dice entre la región de inestabilidad y la región metaestabilidad dentro de la región de coexistencia. ¿Dudas acá, chicos? No, creo que no. ¿No? Entonces ahorita todo lo que les expliqué con el dibujo, ahorita se los escribo para que lo tengan también ustedes. Entonces, ¿ya tienen el dibujo? Ya. Ok, entonces la primera parte de lo que les mencioné está escrito acá. Me dicen cuando le pase.
Ya. Profesora está hablando, creo que está silenciado su micrófono. No, me avisan cuando terminen de copiar. Esto es todo lo que yo les expliqué con la gráfica. Lo anoté. Me dicen cuando ya. Me avisan cuando lo tengan. Listo. Ok, entonces paso a la siguiente.
Listo. Ok, vamos a pasar. Permíteme, aquí me faltó anotarle algo. Me faltó anotarles algo. Permítanme y ahorita se los anoto. Acá. Me dicen cuando tengan esa parte del texto. ¿Ya lo tienen, chicos? Sí, ya. Pues ahorita ya nada más es lo último que les dije, lo de la curva espinodal y los estados. Ya está.
Profa, ¿Sí? tengo una duda. Ujú. ¿La curva espinodal se obtiene de forma experimental o analítica? Experimental. Es una curva experimental. Entraron en la región de coexistencia y trataron de llegar. En esta región ellos trataron de llevar el estado de un punto a otro, pero de manera lenta, tratando de pasar por estados de equilibrio, pero no se podía. Entonces encontraron que existía una región en donde casi aproximadamente se podía hacer esto. Y esa curva es donde ellos la encontraron. La curva espinodal fue una experimental. Ah, ok. Gracias. Entonces recuerden nada más, chicos, que dentro de la curva azul que se puede ver en la imagen, son los estados que son, no son de equilibrio. Colapsan ahí todos los sistemas y fuera de ellos son los estados metestables. Fuera de la curva azul tenemos los estados metestables. Y dentro de la curva es la región de inestabilidad. Cualquier cosa que hagamos dentro de esa región, el sistema va a colapsar. Me dicen cuando ya lo tengan. También, chicos, recuerden que esta curva espinodal también depende de cada material, depende del gas con el que se esté trabajando, cada uno tiene una curva espinodal diferente. ¿Le puedo pasar, chicos? Sí, listo. Entonces nosotros ahora lo que podemos hacer, como ya tenemos los puntos críticos, volumen crítico, la temperatura crítica, nosotros podemos reescalar nuestra ecuación, nuestras unidades, podemos reescalar las variables presión, volumen y temperatura en términos de los puntos críticos de estas variables. A esa ecuación que vamos a hacer se va a llamar ecuación reducida. Vamos a ver la ecuación reducida. Veamos primero que si nosotros reescalamos, podemos obtener las variables adimensionales acá. Vamos a llamarlas. Vamos a tener acá estas variables. Phi, que es la presión entre la presión crítica, phi, que es el volumen entre volumen crítico, que es lo mismo que el volumen molar entre el volumen molar crítico, y teta igual a la temperatura entre la temperatura crítica. Todas estas ya son variables adimensionales. Se les llama variables reducidas. Si nosotros sustituimos en la ecuación de Van der Waals, ¿qué tendríamos? Nosotros de la ecuación de Van der Waals, ¿qué teníamos? Podíamos tener
Si sustituimos, ya sea que sustituimos en esta o en esta, ¿qué tendríamos nosotros? Para más sencillo, tomemos la segunda. Nos conviene más tomar la segunda, ¿no? Tomemos la segunda de la ecuación de Van der Waals. ¿Qué tendríamos nosotros? Pi por PC Ujú. igual a R teta TC sobre phi BC menos B. Nos quedaría aquí, más bien. Y de C. Si nosotros sustituimos en esta, exactamente nos va a quedar, para la de RT vamos a sustituir, T va, es teta por T crítica. Para abajo sería phi BC menos B, menos A sobre, nos está diciendo que el volumen molar al cuadrado, entonces sería phi por BC molar al cuadrado. ¿Sí, chicos? Si nosotros sustituimos ahí, nosotros obtendríamos esta expresión. ¿Sí? ¿Ahí sí van bien? Sí, Sí. Me dicen cuando le pueda pasar. listo. Y si nosotros de acá le sustituimos las variables que ya teníamos, las variables BC, B crítica, temperatura crítica y presión crítica, ¿qué obtendríamos? Nosotros vamos a sustituir. En términos de A y B, En términos de A y B, ¿nosotros qué tendríamos? Los que quiera B cuadrada, ¿no? Si nosotros aquí sustituimos, ¿qué nos quedaría finalmente? Hágalo y ya me dicen el resultado. ¿Puedo quitar la ecuación? sí. Bueno, aquí las...
¿Cómo van, chicos? ¿Ya les salió? Creo que ya. Ok, entonces, ¿cómo les va a quedar? Si nosotros de ahí se obtiene esta expresión. ¿Sí, chicos? Sí. Eso es lo que les debe de quedar. Entonces ya de ahí nosotros tendríamos, o también la podríamos reescribir. Esta nuevamente la podríamos reescribir de esta manera. Para que se parezca un poquito a la ecuación de Van der Waals. Esta es la llamada ecuación de estado reducida. Y en esta ya no van a aparecer las constantes A y B. Esta es la misma para cualquier gas descrito por la ecuación de Van der Waals. ¿Dudas acá, chicos? No, todo bien. Entonces aquí nada más, entonces copien y me dicen cuando ya lo tengan. Ya.
Profesora, creo que no se escucha. Chicos, entonces, el siguiente tema es el de la ley de los estados correspondientes. Ese lo van a encontrar en la página 136 del libro García Collin. Esencialmente, esta parte nos habla que si nosotros tuviéramos la gráfica respecto a volumen y presión, en el espacio volumen-presión, si recuerdan, para un gas ideal serían las isotermas, ¿sí? Para un gas ideal. Tendríamos estas isotermas perfectamente definidas. En cambio, para un gas real, nosotros tenemos esta parte de la coexistencia. Nos habla precisamente de cómo no coinciden los puntos. Es decir, en esta región, el gas no corresponde a un estado homogéneo. Pues, para los gases reales tenemos que en la región, en la curva de coexistencia, nosotros tenemos que se separa una parte líquida y otra parte gaseosa, ¿sí? Sí. Entonces, de aquí nosotros en el libro van a poder encontrar perfectamente cómo podemos hacer que estos puntos, como estos puntos que nosotros, por ejemplo, el B, C y D, correspondan a los de un gas ideal. Este se los voy a dejar que lo lean, chicos. Está en la página 136 del García Collin. Si tienen dudas, ya los veríamos el jueves. Esto en la parte de los estados correspondientes. No los vamos a brincar esa parte. Vamos a ver ahora. Ya vimos la ecuación. Ya vimos la ecuación reducida. Ahora vamos a ver lo que son la regla de áreas iguales de Maxwell. Es lo que vamos a ver. Les repito la página. Si todos tienen ya el libro. Es el que subió, profa, ¿no? Sí. Bueno, el que está arriba. Chéquenlo, si lo tienen ya, chéquenlo. Es la página, es un archivo de Yahoo. Si todos tienen para abrirlo. Sí. Entonces, en la página 136, ahí va a hablar un poquito sobre esta parte de los estados correspondientes, nada más que ahí tiene otro nombre en el libro. ¿Ya vayaron? Entonces, ahora vamos a ver lo que son la regla de las áreas iguales de Maxwell. Entonces, ahora vamos a ver, para una sustancia pura, vamos a hacer una sustancia pura arbitraria. Vamos a realizar una compresión cuidadosamente sobre sus isotermas a una temperatura T y es que atraviese la región de coexistencia. Vamos a ver que presenta sus estados metaestables e inestables al lado de sus estados de equilibrio. Ahorita les presento la gráfica. Aquí vamos a tener una sustancia pura arbitraria
la vamos a hacer la compresión sobre la isoterma T que está aquí, y vemos que atraviesa la parte de la coexistencia, es la curva de coexistencia, la va a atravesar. Recordemos que el punto D a D' son los estados metaestables, luego de D', C' y B' son los estados inestables, y luego tenemos de B' a B los estados otra vez metaestables. ¿Sí? ¿Qué? Aquí. De aquí nosotros se observa que tiene 3 valores para el volumen molar para cada valor de la presión dentro del intervalo P1 y P sub 2. ¿Sí? ¿Sí lo pueden ver que tenemos 3 valores? Sí. Para saber cuál de estos valores de P corresponden al valor físico de la presión de vapor de la sustancia en esta temperatura, se puede proceder de diferentes maneras. Una forma sencilla es usar el hecho experimental de que el trabajo realizado al seguir esta trayectoria horizontal, la BC', es igual al trabajo realizado siguiendo la trayectoria B', C', D', Podemos irnos por ese lado. Ahorita se los anoto. Ahorita les anoto lo que les... Permíteme, chicos. Aquí está. Entonces tenemos aquí. Me dicen cuándo le pase. ¿Sí se alcanza a ver? Sí. Me dicen cuándo le pase.
Listo. Listo. Ok. Entonces aquí nosotros tenemos que, como vimos, teníamos 3 volúmenes para estas diferentes presiones. Y eso sí, el trabajo realizado, recuerden que el trabajo realizado de B, C', D, es el mismo que si seguimos toda la curva B, B', C', D', D. El trabajo es el mismo para cualquier trayectoria. ¿Sí recuerdan por qué? ¿Sí recuerdan, chicos, por qué digo que el trabajo de B, C', D es el mismo que de B, B', C', D? Porque es independiente de la trayectoria. Exacto. Entonces siempre tengan en cuenta eso, que es independiente de la trayectoria. El trabajo solo dependía de el punto inicial y el punto final. Me dicen cuando le pueda pasar. Listo. Ok. Si recuerdan cómo se definía el trabajo. Vamos a ver, vamos a irnos por el hecho de que el trabajo son iguales. ¿Cómo se definía el trabajo? Menos P de B. Ajá. La integral, ¿no? Sí. La integral de menos P de B. Y nos está diciendo que el trabajo es el mismo. El trabajo de B a C' D es el mismo que de B, B', C', D'. Entonces estos trabajos son iguales.
Si nosotros dividimos estas integrales, nos quedarían de esta manera. ¿Sí? Solo dividir las integrales. De B a C' y de C' a D. Y esta la moví a D, B, B', C'. Y luego de C', D, D. ¿Sí? ¿Ahí van bien? Sí. Por lo que yo puedo despejar del lado izquierdo todo lo que tenga con B y B', B' y C', lo puedo pasar del lado izquierdo y todo lo que tenga que ver con C' y D del otro. Si yo puedo reescribirla entonces de esta manera. Nada más voy a despejar. Y tendría esto. ¿Sí, chicos? ¿Acá? ¿Todavía me siguen? Sí. Entonces nosotros podemos decir que el área que está de B', C', B', B, el área de toda esa parte de la curva es igual al área que está en C', D', D, C. Entonces tenemos que las áreas son iguales. Que vendría siendo la parte, si ven la gráfica, es la parte azul y verde de la figura. Por eso lo dividí. Entonces, esta se llama la regla de áreas iguales de Maxwell y nos dice que la presión de vapor de la sustancia a esa temperatura es aquella en la que dichas áreas son iguales, la verde y la azul. ¿Sí, chicos, ahí? Sí. Entonces, esta es la regla de las áreas iguales. Ahorita les anoto lo que les acabo de decir. Ahora lo que nos queda, pues, es aplicar esta regla a la ecuación de Van der Waals y veamos qué pasa. Entonces, nada más debemos de tener en claro que esta regla, la presión que nos dé que las áreas sean iguales, esa es la presión del gas. Bueno, la presión del vapor. ¿Tienen dudas hasta acá? Profa, ¿cree que podemos regresar a la figura? Solo un momento. Permítanme. Tantito, chicos, les paso a la figura para que puedan ver cuál es la verde y la azul. Así, ya. Ahí sí pónganle el color para que puedan distinguir. ¿Me dicen cuando ya? Listo, profe. Solo era para ver los colores. Sí. Me dicen cuando lo tengan.
Listo. Entonces, chicos, si no tiene, entonces nada más recuerden que la presión que nos dé que el área en esta curva B', C', sea igual al área que está en C', D', la presión que nos dé que estas dos áreas sean iguales es la presión a la que se va a encontrar nuestro gas, o bueno, nuestro vapor en la región de coexistencia. Aquí tenemos. Recuerden que estamos en la parte de coexistencia, en la parte de la metastabilidad y la inestabilidad. Entonces el gas vamos a saber la presión cuando sepamos cuando encontremos la presión que nos dé que estas áreas sean iguales. ¿Tienen dudas hasta acá? ¿Dudas acá? No, profa. Bueno, yo no. No, no hay dudas. ¿Sí? Entonces el día jueves lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar esta parte de las áreas para el gas de Van der Waals y veamos qué pasa con esto. Veamos cómo van las áreas, cómo nos queda. Esto ya lo haremos el día jueves y el día jueves también vamos a ver si tienen dudas de la parte de las regiones heterogéneas. Entonces recuerden, está en la página 136 del libro del García Collin. Si le ponen en el buscador de páginas es la 134. Si le ponen, les digo, en el buscador de páginas pónganle 134 y los lleva a la 136. Si no hay dudas, chicos, eso sería todo por el día de hoy. De acuerdo, profe. Muchas gracias. Ok, profesora, gracias. Sí, hasta luego. ¿Mandé? Gracias, profesora. Gracias, hasta luego.